Vamos a hablar de Emilio Salgari. Emilio Salgari, un gran escritor, ahora quizá no es tan popular como antes, pero fue uno de los más populares del siglo XX, seguro. Yo recuerdo sus libros cuando era chico. A mí no me gustaban tanto, pero salían en colecciones juveniles. Y había particularmente una audición de radio, que es Sandokan, el tigre de la Malasia. Sandokan es un personaje de Salgari. Bueno, Salgari había nacido en Verona en agosto de 1862. Era hijo del viejo Luigi Salgari y Luigia Gradara. Era una familia que comerciaba en telas y era ajena al mar y a las letras. Digo al mar y a las letras porque Salgari era un escritor de viajes. Escribía acerca de los piratas de la Malasia, acerca del presidente del Paraguay, acerca del Caribe, de los pieles rojas de los Estados Unidos, etc. Sin embargo, su familia comerciaba telas. Dicen que cuando chico, Salgari dibujaba barcos, dibujaba bergantines en su cuaderno, miraba al mar cercano y se escapaba de la escuela para leer los folletines franceses de Alejandro Dumas y las aventuras de Gustave Aimard y del capitán Marryat. A los 16 años se trasladó a Venecia para estudiar náutica, su pasión, la náutica. Se anotó en el Instituto Regio de Paolo Sarpi, pero le iba mal. No era un buen estudiante, lo bochaban en geometría, navegación, astronomía, trigonometría. Bueno, al final nunca pudo conseguir el título de capitán mercante que daban ahí. Salgari, sin embargo, siempre consideró que tenía el título. Resolvió decir que era capitán mercante. Y andaba siempre vestido de marinero por ahí. Empezó a defender a muerte su mentira. Defender a muerte una mentira es uno de las tareas que la gente acomete con mayor entusiasmo. Y no se bajan nunca de allí. A veces, defendiendo verdades, se pierde la fuerza y uno abandona. Pero el que defiende mentiras es incansable. Así Salgari desafió, por ejemplo, a un periodista, Giuseppe Biasoli, que puso en duda su condición de capitán. Fue en el año 1885. Parece que Biasoli escribió en una revista que Salgari era apenas un marinero de agua dulce y el escritor se enojó y lo retó a duelo. Salgari también presumía de consumado esgrimista y decía él mismo haber inventado una estocada mortal. Bueno, se batieron cerca de la sombra del campanario de la Basílica de San Zenón y Salgari hirió ligeramente al periodista. Cuentan que fue un duelo a primera sangre para evitar, esa onerosa consecuencia administrativa de un duelo a muerte, ¿no? Si matas a uno siempre hay algún problema. Salgari tuvo que penar varias semanas en una mazmorra, lo metieron en cana, ¿no? ¿Qué le pareció? Una porquería. Y el otro, el periodista Biasoli, terminó con una cicatriz en el rostro. Emilio Salgari solo conoció el mar Adriático, que navegó por un rato nada más, una vez en su vida, a bordo del barquito Italia 1, una goleta de cabotaje con carga de carbón, en la que sacó un pasaje para hacer el viaje desde Venecia hasta Brindisi. No es mucho. Y se subió, nada más. Nunca más viajó. La realidad es que, aunque se vestía siempre de marinero, presumía de ser capitán y escribía novelas marítimas y de viaje, Emilio Salgari le tenía pánico a la navegación. Entonces no viajó. Tenía sobrepeso y mala salud y complejo de baja estatura. Caminaba siempre con unos tacones altos
que ocultaba entre los dobleces de los pantalones que los llevaba arrastrando. Bebía mucho, siempre andaba con una botella de marsala. No había momento en que no estuviera fumando. Bueno, en 1883 había comenzado sus colaboraciones en la Nuova Arena, un diario de Verona. Salgari publicó sus primeros relatos de piratas en formato de folletín por entregas cuando tenía 21 años. Y se puso de novio con Ida Peruzzi, ¿qué tal?, a la que le decía Aida. Cuenta el cronista que era una morena de rulos y orejas grandes, a quien Salgari escribía cartas presuntuosas en que le contaba que había nacido en una noche de tormenta y que había capeado tempestades en los océanos indomables. Ida Peruzzi era actriz. La pobre chica era portadora de sífilis, alcohólica y, según los médicos, ninfómana. El último punto no perturbaba a Salgari y tampoco lo consideraba una patología. Cuentan que mientras pudieron, supieron divertirse mucho. Eran muy amantes de los placeres carnales. Cuando el marido no lograba contentarla por alguna razón, ella se veía obligada a aplicarse trapos de agua fría en la frente y sollozaba sin parar. Ida sentía debilidad por los soldados en formación y le lanzaba besos desde la ventana de su casa, etc. Salgari e Ida se casaron en 1892, tuvieron 4 hijos, a los que pusieron nombres ajenos a Italia. A la niña la llamaron Fátima y a los varones Nadir, Romero y Omar. En 20 años, Emilio Salgari escribió más de 80 novelas y más de 100 relatos, muchos de ellos con un seudónimo. Les cuento algunos seudónimos de Salgari: Guido Altieri, Guido Landucci, Enrico Bertolini, Pernini, Romero, Emilius, eran seudónimos que elegía Salgari. En realidad, sus libros se vendían muchísimo, pero él se moría de hambre. De algunos de sus títulos se tiraron más de 100.000 ejemplares, que para la época era una enormidad. El éxito llegó a conocimiento a la Casa Real de Italia, por lo que la reina Margarita le hizo llegar una felicitación y él la correspondió enviándole cada año, mejor dicho, no cada año, cada vez que editaba un nuevo libro, el primer ejemplar. En algún momento fue nombrado caballero. Su jornada de trabajo era más o menos así. Se levantaba, escribía 4 horas sin descanso. A continuación bajaba a un huerto que había en su casa, empezaba a cavar y a podar árboles, mientras construía mentalmente el argumento de lo que iba a escribir a continuación. Y lo construía hablando consigo mismo, mientras podaba, ¿no? Che, Salgari, ¿qué te parece si los tipos pasan por la Malaya y lo atacan los piratas? Bien. Y después a la tarde escribía otras 4 horas, y así todo el tiempo. Era un mal administrador, peor negociante. Firmó contrato con el editor Antonio Donat, que le ofreció la seguridad dudosa de un sueldo anual por los derechos de sus novelas, pero no le daba porcentaje por las ventas. Su compromiso con Donat lo obligaba a entregar 3 volúmenes por año y dirigir un periódico, un diario de viaje era, se llamaba Per Terra e per Mare, semanario de Génova, del que estuvo al frente algunos años. Las cosas iban mal. La pobre Ida empezó a enfermar de locura. Como no tenía dinero para internarla, no tenía guita el tipo, Dios mío. Tuvo que llevarla a un manicomio y la internaron en Colenio, un lugar bien fulero de Turín. Salgari fumaba 100 cigarrillos al día. Para ver si podía mejorar un poco, rompió con el editor Donat y se comprometió con otro, Ben Porad,
que publicó 19 de sus novelas. La locura de Ida lo destrozó. Escribió, tengo acá la carta de Salgari, dice: he perdido cuanto más tenía de querido. Aquella que todo lo compartió conmigo, aquella que sufrió con mis pesares, mi inspiradora, mi amiga, mi alma. Mi vida declina, ha llegado al fin. Y Salgari comenzó a enloquecer él mismo y a beber con total desmesura. 6 días después del ingreso de Ida Peruzzi al manicomio, Salgari escribió, pero otras cosas. Le dedicó una carta a sus editores, que dice: a ustedes que se han enriquecido con mi piel, manteniéndonos a mí y a mi familia en una continua semimiseria, solo les pido que en compensación por las ganancias que les he dado, piensen en mis funerales. O sea, lo único que pedía es que le pagaran el funeral. Escribió otras también a los hijos, diciéndoles que acudieran a los editores para ver si podían ayudarlo, o a los millones de lectores que él tenía en el mundo entero. No les dejo más que 150 liras, dijo, más un crédito de 600 liras. Háganme sepultar por la caridad, porque estoy completamente arruinado. Y finalmente anunció que se iba a morir al Valle de San Martino, cerca del lugar donde, cuando vivían por ahí cerca, iban a merendar con toda la familia. Le dijo dónde encontrar el cadáver, todo, una porquería, ¿no? A los directores de los diarios, bueno, ahí les pidió que organizaran una colecta a los directores de los diarios para alimentar a los chicos. Bueno, la primera en encontrar el cadáver de Salgari fue una lavandera, Luisa Quirico, que había ido a juntar leña al Valle de San Martino. Y finalmente lo identificaron y comprobaron que había elegido una forma extraña de suicidio. Se había hecho lo que los japoneses llaman el harakiri. Había cometido harakiri. En el Instituto de Medicina Legal, la autopsia del cadáver del capitán fue hecha por Mario Carrara, que se había casado con Paola Lombroso, hija de César Lombroso, aquel que te miraba la cabeza y decía qué clase de criminal eras, ¿no? En los funerales no hubo ninguna autoridad, ni personajes ilustres, pero sí una multitud de jóvenes, estudiantes, obreros y artesanos. Había cerca de ahí una exposición universal de no sé qué, y Salgari tenía 49 años. El editor Ben Porad no lo lloró y casi ni siquiera informó que se había muerto. ¿Por qué razón? No le convenía que la gente supiera que Salgari se había muerto, porque él tenía unos cuantos escritores que seguían escribiendo libros y lo firmaban como Emilio Salgari. Salgari, el tipo que describió la Antártida, Rusia, América del Sur, India, China, las islas del Japón, América del Norte. Al final solo viajó una vez de Venecia a Brindisi. Libros de Salgari, muchísimos. Los Tigres de Montparnasse, y ahí está la saga de Sandokan, ¿no? Está Sandokan con su amigo Yáñez. En el programa de radio no me puedo acordar cómo se llamaba, pero me voy a acordar el actor que hacía de Sandokan, ¿no? Todos esos personajes vivían en una isla ficticia que era Montparnasse y andaba siempre de un lado para otro. Escribió también El Corsario Negro, Los Piratas de la Malasia, El Rey del Mar, La Venganza de Sandokan, La Reconquista de Montparnasse, El Falso Brahman, La Caída de un Imperio, El Desquite de Yáñez, La Reina de los Caribes, Los Corsarios de las Bermudas, El Tesoro del Presidente del Paraguay, y escribió un libro rarísimo que se llama Las Maravillas del Año 2000. Y yo me topé con ese libro siendo niño, en pleno siglo XX, desde luego. Faltaba muchísimo para el año 2000. Y las maravillas del año 2000 ya habían sido alcanzadas.
Ya habían sido alcanzadas, porque él describía ciudades enormes con edificios de hasta 20 pisos. Ya había, hacía mucho que ya había. Casi en época de él ya había. O sea que aquellas maravillas que él describía, quizá a fines del siglo XIX, posiblemente, principios del XX, eran bagatelas. Eran todas bagatelas, eran cosas que ya hay, automóviles que andaban solos, qué sé yo, pero también esas cosas como cintas que transportaban las tazas de café con leche para el desayuno. Bueno, o sea, ese no era un libro muy bueno. Pero escribió un montón. Escribió, sí, pero su verdadera vocación no era escribir. Él quería, y no pudo, navegar, pilotear, dibujar naves, diseñar, construir. Quería forjar los gigantescos transatlánticos que en aquel tiempo empezaban a surcar los mares. Es decir, Emilio Salgari quería ser el pibe de los astilleros.